Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a analizar el segundo encuentro por la corona mundial entre el ruso Jan Nepomniachtchi y el noruego Magnus Carlsen, donde la partida terminó en tablas, pero donde se sintió un tenso partido y una vez más Carlsen se desvía de la teoría convencional al principio del juego, obligando así a Jan Nepomniachtchi a resolver problemas difíciles desde el principio. Pero bueno, el jugador ruso mostró grandes nervios para mantener las cosas bajo control y lograr un segundo empate. Sin más, comenzamos a analizar la segunda partida de este emocionante encuentro. Las blancas comienza con D4, es decir, el noruego comienza con D4 y el jugador ruso responde caballo F6. La idea de caballo F6 es controlar el centro, es decir, ahora las blancas no pueden jugar E4 porque el caballo de F6 está defendiendo a esa casilla, está amenazando a esa casilla, mejor dicho. Carlsen juega C4, como es natural hay que dominar el centro. Y aquí juegan las negras E6. Jan Nepomniachtchi no suele jugar aquí E6, sino G6, para emplear así la defensa Grunfeld. Es decir, G6 conectada luego a D5, con D5. Entonces, aquí creo que es una pequeña sorpresa por parte del jugador ruso, que no emplea su defensa principal, que es la defensa Grunfeld. Bueno, tras E6, tras E6, que fue la última jugada de las negras, Carlsen responde caballo F3. Y el jugador ruso responde con D5. Y ahora Carlsen juega G3, es decir, opta por la apertura catalana. ¿Y cuál es la idea de la apertura catalana, no? La idea de la apertura catalana consiste en el fianchetto en el ala de rey. Esta apertura fue creada por el ajedrecista polaco Tartakower en un torneo celebrado en la ciudad catalana de Siche en la década de los 20. Y el jugador ruso ahora responde ante G3, responde con alfil E7. Una jugada muy lógica, ¿no? Para preparar el enroque corto del negro. Ahora las blancas juegan con alfil G2. Las negras juegan en enroque corto. Las blancas en enroque corto. Y las negras juegan D por C4. Que es la variante principal. La idea de D por C4 es que el alfil de C8 pueda jugar en algún momento. Es decir, toda la estrategia está basada en que las negras quieren que el alfil de C8 pueda jugar por la diagonal A8, H1, y las blancas lo van a impedir o intentar impedirlo. Entonces, ante D por C4, las negras responden dama C2. Y ahora las blancas juegan las negras ahora juegan B5. Defendiendo el peón.
Pero hay que tener presente que las negras tienen que tener cuidado con la torre de A8, porque existe un rayos X del alfil de G2 con la torre de A8. Aquí Carlsen se desvía y juega caballo E5. Pero lo que más se juega es A4, una jugada típica para debilitar los peones del flanco de dama. Ahora las negras observan que las blancas quieren capturar obviamente la torre de A8 y por eso juega C6. Es decir, le está devolviendo el peón a Carlsen, pero a cambio va a resolver su problema del alfil de C8. Por eso Carlsen no acepta el peón de C6, sino que juega A4, que es una forma típica de atacar a la estructura negra, es decir, la estructura de C6, B5 y C4. Y ahora las negras juegan caballo D5. ¿Cuál es la idea de caballo D5? Proteger indirectamente la torre de A8. Es decir, quitarle un poco de fuerza al alfil de G2, que está amenazando así a la torre de A. Estaba, mejor dicho, amenazando a la torre de A8. En esta posición, las negras es verdad que tienen un peón, pero las blancas tienen más desarrollo. Carlsen debe emplear el juego dinámico, mientras que las negras deben intentar consolidar su posición para hacer valer el peón de más. Entonces, tras caballo D5 de las negras, las blancas responden con caballo C3. Y ahora las negras observan que el caballo de E5 molesta. ¿Por qué? Porque no pueden jugar caballo de 7, por ejemplo, porque el peón de C6 puede ser capturado. Y entonces por eso deciden jugar F6. Es verdad que debilita un poco el flanco de rey, pero obliga al caballo a abandonar la casilla de E5. Y entonces Carlsen juega caballo F3. Y ahora en esta posición las negras juegan dama D7. Juegan dama D7 porque saben que el alfil debe ir a B7. Entonces la dama en D7 no está molestando la salida del alfil de C8 porque, repito, va a B7 el alfil. ¿Y por qué a B7? Bueno, porque así puede luchar contra el alfil de G2. Y como lo dije al principio, este tipo de posición se basa en este tema. Entonces aquí las blancas juegan E4 porque deben buscar una justificación por el peón entregado. Y ahora
las negras juegan caballo B4, atacando a la dama de C2. Por eso, Carlsen ahora juega dama E2. Y las piezas negras juegan caballo D3. Fíjense que en esta posición las blancas siguen manteniendo más desarrollo, las negras están intentando consolidar su posición para así luego valer su peón de más, lo que habíamos dicho al principio. Entonces Carlsen juega ahora E5. Debe jugar de manera activa. E5, la idea es también que el alfil de G2 pueda presionar sobre la diagonal H1 A8. Entonces las negras juegan alfil B7. Las blancas E por F6. Alfil por F6. Y ahora las blancas juegan caballo E4. Cediendo el peón de D4. Pero las negras no aceptan ese peón. Es decir, no juegan alfil por D4 ahora mismo. Porque si no, las blancas responden caballo por D4. Dama por D4. Y caballo G5, atacando sobre E6. En esa posición estaría superior las piezas blancas. Por eso aquí las negras juegan caballo A6. Contra caballo E4, las negras juegan caballo E6. También desarrollando piezas. Es verdad que no es la mejor casilla del caballo, pero al final está desarrollando. Tras caballo A6, la última jugada de las negras, caballo A6, las blancas juegan caballo E5. Lógico, deben buscar atacar, ¿no? Y aquí responden con alfil por E5. D por E5. Y ahora caballo a C5. Mejorando el caballo que estaba allí en A6, ¿no? El caballo estaba sin mucho juego. Caballo tras caballo a C5 de las negras, la última jugada. Las blancas juegan caballo D6. Curiosa jugada por parte del Carlsen. Es decir, ahora Carlsen va a entregar una calidad, es decir, una torre por un caballo, porque sabe que el alfil de B7 es una pieza mala, ¿no? Entonces todo el juego estaba basado en ese alfil hasta ahora.
Por eso juega caballo D6, permitiendo ahora caballo B3. Ahora está atacando la torre de A1. Por eso las blancas juegan torre B1. Ahora caballo B por C1. Torre B por C1. Caballo de caballo negro por C1. El que estaba en D3. Torre por C1. Y esta es la posición que Carlsen tenía que valorar, ¿no? ¿A quién le beneficiaba llegar a esta posición? Si a las blancas o a las negras. Fíjense que el caballo de D6 está protegido por el peón de E5 y por lo tanto ese caballo tiene un valor similar incluso que una torre. ¿Por qué? Porque está en el territorio de las negras y aparte está defendido por un peón. Entonces Carlsen valora que esta posición es aceptable para él, por lo menos. No sé cómo valoraba aquí, si estaba jugando a ganar o a hacer tablas, pero supongo que estaba jugando incluso a ganar, por la forma de cómo jugó. Las negras quieren liberarse con C5, pero no pueden porque tanto el alfil de G2 como el caballo de D6 están amenazando a B7, al alfil de B7. Entonces las negras jugaron torre A, B8. Y Carlsen juega torre D1. Obviamente no juega caballo por alfil de B7, porque ese alfil es malo. Y ahora Ian Nepomniachtchi juega alfil A8, porque sueña con jugar C5. Entonces, un momento. Perdonen que se me estaba descargando el ordenador y fui a buscar el cargador. Bueno, decíamos que las negras sueñan con jugar C5. Y aquí Magnus Carlsen ahora juega alfil E4. Y las negras juegan C3. Bueno, y me pueden preguntar, ¿no? Pedro, ¿y por qué no jugaron entonces C5 allí en lugar de C3? El tema es que si juegan C5, ahora Magnus Carlsen, supongo que iba a jugar alfil por A8, era lo que tenía calculado, torre por A8, y ahora A por B5. Y como pueden apreciar, la torre de A8 se le es difícil conseguir una columna abierta.
Y el caballo de D6 sigue sostenido por el peón de E5. Por lo tanto, tiene un gran valor. Entonces, tras C3 del jugador ruso, las blancas juegan dama C2, amenazando sobre H7. Prácticamente obligando a jugar G6 a las negras. Y fíjense que tras G6, ahora F6 también se convierte en una casilla débil. Pero antes las blancas juegan B por C3. Y las blancas y las negras ahora, perdón, las blancas jugaron B por C3, fue su última jugada, y las negras juegan B por A4. Y la dama por A4. Y las negras siguen con su problema de no poder liberar su alfil de A8 con C5. Y entonces aquí vemos un tema interesante que se presenta en ajedrez, que es el valor relativo de las piezas. Es decir, las piezas valen por lo que son, perdón, por lo que hacen y no por lo que son, ¿vale? Entonces, torre F de 8. La idea de torre F en D8 es jugar C5. Y ahora Carlsen juega torre A1, presionando sobre el peón aislado de A7. Y ahora las negras juegan C5. Al fin realizan su movimiento, ¿no? Y en este tipo de posición, cuando tenemos material de menos o cuando estamos atacando, por lo general no nos conviene cambiar pieza. Por eso Carlsen jugó dama C4. Ahora Nepomniachtchi juega alfil por E4. Y Carlsen juega caballo por E4. Ahora está amenazando caballo F6 jaque. Y por eso Nepomniachtchi juega rey H8. Para evitar caballo F6 jaque. Y las blancas ahora juegan caballo D6. Otra vez vuelve a caballo a D6 porque sabe que en esa posición le quita casillas a las piezas negras y molesta, ¿no? Molesta desde allí. Entonces ahora las piezas negras juegan torre B6. Las piezas blancas juegan dama por C5. Ahora torre de B8. Amenazando torre B1 jaque y cambiando pieza. Y por eso Magnus Carlsen ahora juega rey G2. Evitando esa jugada. Rey G2. La última jugada de las blancas. Y las negras responden con A6. Bueno, la idea de A6 es que
la torre defiende el peón en lugar de la dama de D7. Y ahora viene, me parece una jugada brillante de Carlsen, que es rey H3, una jugada profiláctica. Rey H3, la idea es que se quita de la diagonal H1 a 8 y estando aquí en H3, la dama es difícil que le dé jaque, la torre también es difícil que le dé jaque, por eso es una, me parece a mí una buena jugada profiláctica. Rey H3. Las negras juegan torre C6. Las blancas dama D4. Ya difícil posición para las piezas negras, porque su rey está un poco expuesto. Las torres no pueden atacar al rey, la dama tampoco. Por eso es una posición bastante buena para Carlsen. Las negras juegan ahora rey G8. Las blancas C4. Las negras dama C7. La blanca dama G4, amenazando sobre E6. Y aquí las negras decidieron quitar el caballo de D6, que le molesta mucho. Torre por D6. E por D6. Dama por D6. C5. Dama por C5. Dama por E6, jaque. Rey G7. Torre por A6. Hasta aquí más o menos todo forzado. Torre F8. Atacando sobre F2. F4. Dama F5, jaque. Dama por F5. Torre por F5. Torre A7, jaque. Y las negras juegan rey G8. Aquí es mejor mantener la torre negra, es decir, el bando que está defendiendo es mejor mantener la torre, porque los finales de torre tienen bastantes probabilidades de hacer tablas. Creo que fue Manuel Larsen que dijo que los finales de torre, incluso con peón de menos, eran tablas, normalmente. No estoy seguro, o sea, no recuerdo la frase exacta, pero más o menos la idea. Por eso es bueno mantener las torres en este tipo de situación. Rey G4.
torre B5, torre E7, torre A5, torre E5. Y el jugador ruso le dice, no quiero cambiar torre, sino que voy a jugar torre A7, H4, rey G7, H5, rey H6, rey H4, torre A1, G4, torre H1 jaque, rey G3, G por H5. Y aquí Carlsen lo va a intentar engañar un poco, pero la partida va a concluir en tabla. Torre E6 jaque, rey G7, G5, torre G1 jaque, rey F2, torre A1, torre H6, torre A4, rey F3, torre A3 jaque, rey F2, torre A4 y firmaron tablas. Una partida interesante porque bueno, Magnus Carlsen entrega una calidad, porque Magnus Carlsen se desvía, porque Magnus Carlsen ataca. Todo apunta a que Magnus Carlsen va a terminar ganando el match. He visto comentarios de jugadores de 2600 que tuvieron 2700 y dicen, bueno, que este encuentro, es decir, este encuentro por el campeonato mundial, lo debería terminar ganando Carlsen. Pero bueno, yo creo que puede haber sorpresa como todo. Así que seguiremos analizando las partidas, seguiremos disfrutando del buen ajedrez que nos están dejando estos dos grandes jugadores. Muchas gracias a ustedes por ver el canal. Un saludo a todos.